Gracias por contar con la presencia de ustedes y ahora, justamente como decía, dentro de los proyectos que estamos realizando este año, está todo lo relacionado con lo que es la dinámica de nutrientes en frutales y en otras especies, que es lo que ya di a conocer y en qué estamos hoy. Y también tenemos otros proyectos que son del área de proyectos de coordinación de investigación, que estos son apoyados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en los cuales se plantea una temática, un motivo, digamos, con un objetivo, con una importancia, pero que trasciende a solamente el área nacional, sino que nos une un objetivo común con diversos países, y entre ellos países que son de distintos continentes. Y hoy también nos han invitado, porque esa habría dado ciertas condiciones y características, a participar en dos de estos proyectos. Uno es la transferencia de radionúcleos en ambientes áridos y semiáridos para la estimación del impacto radiológico ambiental, y el otro es el uso de isótopos estables como herramienta de monitoreo para predecir la absorción de los radionúcleos y optimizar la remediación de la contaminación en agricultura, en particular, el cual será desarrollado y abordado por Paulette Blanc, que va a continuar posteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mostrar, ¿no es cierto? Este es el grupo científico que está trabajando principalmente en estos dos proyectos. Por lo tanto, como les decía, son colaboradores también del CETENER y de otras unidades, como el Departamento de Recursos Tecnológicos Compartidos, que también está trabajando en esta área. Asimismo, también muchos de los análisis, como yo les comentaba, como el boro, por ejemplo, también está siendo analizado en el Departamento de Recursos Tecnológicos Compartidos. Y este es el grupo humano. Entonces acá hay profesionales del área, no solamente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, sino también de la Universidad Austral, donde nos están haciendo los análisis de radionúcleos, de muestras de suelo y de vegetal. También de la Universidad de Chile, en particular de la Facultad de Ciencias Agronómicas, del Departamento de Ingeniería y Suelos, donde también con ellos vamos a terreno, podemos seleccionar las áreas en base a la importancia de estas zonas áridas y semiáridas. Está Paulette también trabajando estos últimos periodos, que en realidad se ha involucrado en varias cosas además. Y ¿por qué entramos en esta temática? Que si bien no estamos hablando de nutrientes, no estamos hablando de los isótopos característicos que hemos venido desarrollando en el área agrícola, entramos en la parte de lo que son los radionúcleos, que son elementos, ¿no es cierto?, que tienen cierta actividad, pero basándonos en aquellos que están de manera natural, o sea, les llaman los NORM, que son naturally occurring, que son aquellos que están en forma natural, ya sea por la geología de los suelos, la conformación y la formación, como también otros radionúcleos que son producto también del impacto del quehacer humano. Por ejemplo, la misma minería hace movimientos, genera otro tipo de movimientos y elementos, y por lo tanto podemos tener de repente la presencia de otros radionúcleos. Pero ¿por qué nos dijeron que Chile era un país interesante para poder participar en este tipo de proyectos? Porque por un lado sabemos que con respecto a los radionúcleos, la mayor información que hay es en áreas mediterráneas. Sin embargo, todavía hay escasez de información en áreas que son más bien áridas o semiáridas. Y en ese sentido, falta de información a nivel mundial del comportamiento de los radionúcleos y su transferencia a los cultivos de consumo humano y animal en estas zonas, ¿no es cierto? Zonas áridas y semiáridas. Y Chile, por su gran diversidad de suelos, por su gran diversidad de climas, a pesar de que estamos hablando de zonas áridas y semiáridas, sin embargo, igual hay ciertos focos que se generan a veces un poco diferentes, tienen alguna influencia distinta. Y con ello buscamos comprender el comportamiento y la transferencia de los radionúcleos en el medio ambiente en apoyo a la evaluación del impacto ambiental radiológico en estas zonas.
¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Como les digo, que unen no solamente a Chile, estamos hablando de países como India, estamos hablando de países como, bueno, está Estados Unidos de alguna manera también, se incorporó no hace mucho, hay otros países como Bélgica, distintos países, está Rusia también. Y la idea es llegar a armonizar protocolos y directrices, algunas para determinar las relaciones de concentración suelo-planta de radionúcleos en grupos de plantas alimenticias. O sea, buscar justamente cuáles son el mejor tipo de planificación del muestreo, cómo trabajamos después la muestra, cómo realizamos después el proceso intermedio de la muestra para poder ser analizada. Todo eso ya lo estamos conversando y se están generando algunos protocolos que ahí empezamos a ver qué capacidades tanto de infraestructura como posibilidad de hacer estudios tiene cada país para poder adaptarlo a su realidad. Buscamos optimizar y armonizar actividades de investigación para la aplicación en la evaluación de impactos radiológicos a través de modelos conocidos en estas áreas. Si bien nosotros no estamos en eso aún, aunque algo, por lo menos otros colegas han participado en Modaria, no sé si ustedes ubican algo de Modaria, es también una forma de evaluar donde se utilizan algunos modelos, a la larga, con la información que generamos, podrían ser utilizados en este tipo de modelos y hacer a lo mejor algunas predicciones o alguna evaluación de comportamientos para poder facilitar con respecto a la evaluación ambiental. Y determinar radionúcleos clave y los grupos de planta alimenticia en estas zonas y para poder compararlas con otras que no son zonas áridas, sino que a lo mejor son de zonas mediterráneas, y ver qué influencia tienen todos estos componentes. Para ello, una simple imagen de nuestro país, en este momento tenemos de la región de Antofagasta, la zona de Chiu Chiu. Ustedes saben que ahí hay una zona que es bien agrícola, a pesar de pequeños agricultores, pero una buena producción que se produce para la zona y los alrededores, y es muy importante, o sea, interesante, porque además tiene influencia de la minería. Entonces, eso también es un punto en que nos interesa conocer, no solamente, como les decía, los radionúcleos naturales existentes producto de la conformación de suelo, sino que a lo mejor podríamos llegar a ver si es que hay algún tipo de influencia o no producto de esta acción minera, para conocer cómo es el comportamiento finalmente en la planta o el producto de consumo humano. Y después hemos ido a la zona de la región de Coquimbo, donde pasamos desde áreas que están establecidas en estaciones experimentales, como por ejemplo estaciones experimentales de la misma Universidad de Chile o de línea, sacando muestras, y también estuvimos donde agricultores que tienen sus producciones agrícolas y que producen para el entorno y para la región en general. Fue muy interesante contar con la posibilidad que nos dieran para sacar todas estas muestras. Por lo tanto, es fundamental ubicar, ¿no es cierto?, georreferenciar cada área, ver qué cultivos hay. Muchos tenían hortalizas de hoja, otros algunos tubérculos como zanahoria, alguna pradera existente incluso, alfalfa en algunas de las zonas, especialmente en el área de la región de Coquimbo, y la mayor parte eran de riego por cinta. Como ven, ya en realidad, claro, escasez de agua, en fin, hay que tener alguna optimización del uso del agua. Y realizan algunos abonos como guano y aplicaciones de fertilizantes. Eso es fundamental para conocer qué es lo que después yo encuentro, qué es lo que tengo. O sea, generar como el mapa de información y registros de qué es lo que tengo. Ahí tenemos algunas imágenes. Ahí está Marco, ahí rápidamente buscando muestras, pasando esto y lo otro, en fin, y viendo cómo vamos muestreando cada área. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? La verdad es que tenemos resultados, o sea, tenemos resultados analíticos. En esta etapa estamos aún viendo
cómo analizar estos resultados analíticos, cómo ir haciendo los links y programando próximas campañas. Entonces, por ejemplo, nuestra colega de la Universidad de Chile, donde nos han hecho algunos análisis, ellos se focalizaron en esos momentos en arsénico, boro extraíble, viendo un poquito de arsénico, había un poco más, en fin, teniendo información base. Es fundamental siempre tener la información base de cada suelo. Acá no les voy a decir cada número porque es una locura, pero más que nada y hay varios puntos que para nosotros son registros de Vicuña, de Paiguano, de Coquimbo, o sea, cerca de las Cardas, que está un poco más hacia el norte de Coquimbo. Y tenemos elementos traza, o sea, no solamente radionúcleos lo que hay que ver, sino que también los elementos traza y comenzar a hacer algún tipo de conjunción analítica. Y vemos que en cuanto a cobre está un poquito más alto de lo que dice la literatura, un poco de los en términos generales. Manganeso está algunos más altos, otros no. Zinc sí, superior. Cadmio no. Cromo no. Plomo no, en términos generales. O sea, recién estamos, como les digo, obteniendo información y todavía nos falta todo lo que es el análisis de qué significa todo esto. Lo mismo con radionúcleos en la Universidad Austral, han estado realizando los análisis en detector de germanio, hay nuestra colega Alejandra Castillo, y en este momento es lo que va encontrando. Siempre existe, ¿no es cierto?, el potasio 40 y tenemos que ver si es que en alguno de los resultados, a más allá de lo promedio típico que puede existir para cualquier suelo, si hay alguna influencia de los fertilizantes, si hay alguna influencia de algún abono, del guano, para saber si aparecen mayores cantidades. Y estamos en eso hoy, haciendo lo que es la clasificación, viendo a cuál serie de suelo pertenece, o sea, toda esa etapa que es previa después a ir teniendo los resultados. Y estamos en forma paralela, viendo justamente protocolos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, acá estamos teniendo reuniones al menos un poco más de unas 3-4 veces al año, aunque recién llevamos uno, pero justamente la idea es tener una frecuencia para poder discutir protocolos, para poder decir qué es lo que, cómo vamos realizando el muestreo, qué atención debemos poner en una preparación de muestra, que aunque uno diga, pero es que siempre lo he hecho así, es que con respecto a algunos radionúcleos y que a lo mejor yo no los estoy detectando, podría ocupar a lo mejor la metodología de ceniza para poder concentrar, para poder detectar, en fin, estamos realizando todo ese tipo de discusión. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son nuestras próximas campañas? Muestreo de vegetales, al menos de los suelos ya muestreados. Vamos a ir prontamente a tomar hortalizas, no vamos a poder traer las vides, o sea, las uvas para pisco, pero, porque no es el momento, pero sí vamos a sacar muestras de hortalizas que son directamente de consumo. En general, estamos pensando en eso, justamente lo que yo consumo. También queremos ampliar la zona de muestreo de suelos acá en la región metropolitana, que ya está declarada ya como zona semiárida. Entonces, acá también tenemos cerca de Rinconada, Maipú, por ejemplo, una gran área de producción de cultivos hortícolas y vamos a sacar suelo y muestras vegetales de ahí para hacer todos los análisis. La preparación, como decía, de muestras, tomar toda la atención de lo que significa, es en fresco y lo voy a evaluar, es en una vez materia seca. Se habla de las dos formas, sin embargo uno lo que tiene siempre en mente es materia seca, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que vamos a evaluar también. Y vamos a establecer un ensayo en macetas con diferentes dosis de fertilizante y su impacto en la absorción de un cultivo. Se habla bastante, bueno, ahí a lo mejor Paulette va a ahondar un poquito más en eso, pero se habla bastante de lo que es, cuál es el efecto. Si yo aplico fertilizante, a lo mejor el radionúcleo se absorbe o no, de igual manera, hacia el cultivo o no. Entonces, justamente vamos a hacer eso y es un acuerdo que se está tomando en los países que estamos participando.
Y en eso estamos, en ese proyecto. Yo ahora quiero dejar a Paulette Blanc, que está desarrollando el otro proyecto, justamente una actividad en el otro. Ah, Aprovecho de saludar a todos brevemente. Quiero que rescaten la última idea de Adriana con respecto a cómo es el comportamiento de radionúcleos en aplicaciones, en este caso planificadas como el uso de fertilizantes. Y también nos preguntamos qué es lo que podría pasar frente a aplicaciones involuntarias, por ejemplo, frente a algún tipo de evento nuclear. Entonces, voy a darle un poco de contexto, además de lo que da la cultura pop, que no sea Fukushima ni Chernobyl, y partamos por casa. En Chile, en el año 2005, en Ñuble, en el sur de nuestro país, en una instalación perteneciente a lo que es Celulosa Arauco, se estaba haciendo una gammagrafía en unas cañerías de la industria. En la imagen del lado derecho en blanco y negro podemos ver 3 cañerías que, gracias a la gammagrafía, que en este caso funciona a través de iridio 192, podemos ver al medio que se ve más o menos homogénea, por ende sería una cañería en buen estado. A mano izquierda, no sé si logran apreciarlo acá, pero hay una pequeña línea en un color más oscuro, que eso podría significar un sello que ya cumplió su ciclo o algún tipo de fisura. Y al lado derecho se ve un desgaste. Básicamente eso es lo que se estaba haciendo cuando el lápiz de iridio se cae, digamos, del instrumento, nadie lo nota y alguien después, por curiosidad, ve algo extraño en el piso, el tamaño de un lápiz, se lo lleva a su casa, se lo mete al bolsillo y ahí básicamente esta persona al par de horas empezó a notar síntomas, se le formó una herida y tuvo que tratarse finalmente en París. Ese podría ser un evento de un depósito o una exposición a un material de un radionúcleo involuntario. En enero de este año, en Australia, también sucedió algo en similares circunstancias, con la diferencia de que no pasó mayores. Un camión partió desde Perth, desde una minera, y tenía que llegar hasta Kimberley, esto es la parte occidental de Australia. Este recorrido dura 28 horas en auto y son unos 2.500 kilómetros. Y en un transecto de este recorrido de unos 1.400 kilómetros se extravió una pequeña unidad de cápsula de cesio 137 del tamaño de una moneda, que es decir, se nos perdió una cápsula de cesio entre Santiago e Iquique, para que tengan una idea. Entonces, lo que tuvieron que hacer para pesquisar este tipo de material fue a través de vehículos, digamos, complementados con detectores de radioactividad, ver dónde se había caído. Afortunadamente encontraron la cápsula y solamente quedó en el susto o en la preocupación de las autoridades. Y finalmente, pero no menos importante, en el año 1987 hubo un evento ya que se podría considerar accidente en Brasil, que se provocó ya que el Instituto Yoyano de Radioterapia fue abandonado en 1985. Se abandonó y quedó un instrumento de radioterapia. 2 años después, 2 personas ingresan a este recinto abandonado y les llama la atención este instrumento y se lo roban. Abren también la cápsula para ver qué es lo que contenía y les llama la atención una emisión de color azul. Y como les llama la atención y no sabían lo que era, llaman al vecino, a la familia, mira qué bonito, esto está emitiendo una luz azul, ¿qué será? Entonces, fue bastante problemático porque hubo mucho contacto con muchas personas de todo este sector y el IAEA tiene un informe muy completo que está en español, que es fácil, se puede buscar fácilmente, en donde se comenta cómo se tuvo que operar para descontaminar y para tratar a las personas afectadas en este evento. Entonces, ¿por qué encontramos interesante el cesio 137 particular y el estroncio 90? Porque son de interés. En primer lugar, tal como dice ahí, su radiación ionizante es conocida y predecible, por lo que se puede utilizar en investigación sobre radioactividad y procesos de desintegración nuclear, ya que se conoce su vida media y el tipo de espectro que estos emiten. Por otro lado, también se pueden encontrar en el medio ambiente, más que nada en trazas, y esto proviene del fallout que se genera durante pruebas nucleares entre los años 50 y 60, y también de eventos más grandes como Chernobyl probablemente tal, ya que se genera un polvo que puede de hecho transportarse de forma horizontal a través de la atmósfera. Se utilizan en radiomedicina y en la industria. Ahí tienen un equipo de gammagrafía, que es lo que justamente quizás el equipo que se usó en Chile era parecido a esto. También se utilizan radioterapias precisamente para tratamientos de cáncer o de células malignas.
Y las medidas actuales de descontaminación que existen son complejas y particulares para cada caso. Podemos mencionar dos principales. Uno es la remoción mecánica, que es básicamente quitar o, por ejemplo, en un suelo de actividad agrícola, yo podría decir, ¿sabe qué? Usted tiene que retirar los 2 o 5 centímetros de la capa superficial del piso. Eso en agricultura es mortal porque ahí se aloja todo lo que es la materia orgánica de un suelo. Entonces tiende a ser una medida invasiva y también costosa porque también requiere el transporte de mucho material que requiere un manejo específico. Y por otro lado, hay una solución química que es con lavados a través de ácidos detergentes especiales que tampoco se puede aplicar a grandes cantidades. De hecho, retomando este tipo de tratamientos, en el caso de Brasil, la IAEA recomendó que para evitar un impacto psicológico en las personas se tratara de eliminar la menor cantidad de artículos personales posibles. Entonces, tenían que tratar de lavar o raspar, por ejemplo, la pintura de las casas si no era necesario demolerla, entonces fue una situación bastante complicada. Entonces, eso genera una cantidad de preguntas interesantes. Mi presentación la voy a dividir básicamente en 4 partes, donde vamos a hablar, nos vamos a enfocar más que nada en Cesio 137 por el interés que les mencioné anteriormente, cómo vamos a llevar a cabo un ensayo de macetas que está en este momento en ejecución, algunos resultados previos obtenidos y finalmente conclusiones y desafíos que nos hemos ido encontrando en el camino. Primero, respecto al cesio, se encuentra en forma natural en la naturaleza en su forma estable, en cesio 133. Existe radiocesio que proviene de fisión nuclear, principalmente el 137 y el 134. El 137 es el que se da con más abundancia en este tipo de intervenciones. Parámetros con influencia en la absorción de cesio, podemos mencionar las concentraciones en un suelo. A menor concentración que yo aplico en un suelo, el suelo va a tener más facilidad de absorber este cesio. El contenido de materia orgánica y arcilla es importante, ya que el cesio se aloja en estas intercapas que contienen la arcilla y la materia orgánica. Por ende, a mayor cantidad de este tipo de parámetros, yo podría esperar una mayor absorción de cesio de parte del suelo. El tiempo de contacto que yo someto también una solución de cesio o un cesio particular con el suelo también es importante. A medida que mayor tiempo pasa, más se va a absorber. Y con respecto a pH, se observa que en pHs neutros a ácidos también hay una mayor absorción de cesio de parte del suelo. En las imágenes de acá pueden ver, bueno, estos diagramas de cesio puro, este es el estable. Acá podemos ver una pequeña imagen que de hecho está en el informe de la IAEA de Brasil, que muestra las vías de contaminación del cesio. Y acá podemos ver el cesio que se aloja en los espacios, digamos, intercapa del suelo. Respecto a background en Chile, tenemos un par de publicaciones que se enfocan en cesio 137 principalmente, donde se han logrado detectar trazas en distintas partes de Chile. Por ejemplo, a nivel continental se han hecho muestras ambientales analizadas por espectrometría de rayos de gama alta. También en la Antártica, en las costas de algunas islas de la Antártica, se han encontrado trazas de cesio 137 que son bajas y que provienen probablemente del fallout. Y no podía mencionar a Schuller, que es una colega que también ha hecho varias publicaciones. Ella está en Valdivia y por ende también ha hecho análisis no solamente de migración vertical de suelo, sino también factor de transferencia a plantas. Y eso es muy interesante. Entonces, algunas preguntas que han surgido en este camino es, ¿cómo sería el comportamiento del cesio en suelos chilenos? Porque en cooperaciones con la IAEA hay otros países como Japón, por ejemplo, u otros de Europa, que ellos tienen un historial y tienen, digamos, más apoyo debido a sus propios eventos nucleares, que tienen una base de datos mucho más completa. Así que, y debido a la similitud a veces entre suelos de distintas regiones, es importante hacer esa cooperación internacional. También, ¿cómo podremos aplicar otras medidas de remediación que no sean las que les mencioné, que son invasivas y costosas? Y tenemos una ventaja, que es que el cesio 133 tiene el mismo comportamiento que el cesio 137. Y eso permite agilizar y también facilitar en cómo yo puedo realizar un estudio sin generar residuos radioactivos, por ejemplo. O también es más seguro para el personal y, ¿por qué no?, una disminución importante en costo. Entonces, una de las áreas en las que estoy trabajando es en mi seminario de título, que pueden ver aquí, que es la evaluación del comportamiento del cesio 133 en suelos con diferentes características químicas e intervención a través de la determinación del coeficiente de distribución y factor de transferencia en la matriz vegetal. Esto lo podemos desarmar en 3 objetivos principales. En primer lugar, seleccionar suelos, en este caso utilizamos suelos desde la región metropolitana hasta hacia el sur, y elegimos 4 regiones diferentes de Chile para hacer este primer screening.
después de caracterizar estos suelos, determinamos el KD de cesio 133 para cada suelo. El KD es una relación que toma la concentración de cesio en una fase sólida, es decir, en este caso el suelo, ver en comparación a la fase líquida, que es lo que yo apliqué. ¿Para qué yo quiero determinar esto? Porque si yo hago una aplicación de cesio pensando en que yo lo voy a llevar un ensayo en maceta, tengo que asegurar de que haya cesio disponible para la planta, porque si la fuerza entre el cesio y el suelo es muy fuerte y la planta quizás no es que lo tome porque la especie no es una buena captadora de cesio, puede ser de que simplemente no haya estado disponible para la planta. Entonces era importante determinar una concentración a la cual yo voy a tener cesio suficiente concentración disponible para cualquier matriz vegetal. Y después de determinar esta concentración, podemos hacer la determinación del factor de transferencia suelo-matriz después de aplicar la concentración determinada en el KD en los distintos tipos de suelo y hacer la posterior siembra. Respecto a los suelos seleccionados, les había comentado que nos habíamos concentrado en la región central y sur. Elegimos estas regiones. Primero, bueno, en la región metropolitana se tomaron 5 muestras, que después les voy a mostrar un poco más respecto a la ubicación, que el uso no tenía intervención humana ya que estaba cubierto por un manto de bosque esclerófilo. Después, yendo un poco más al sur, tenemos la región de O'Higgins, por eso O1, de O'Higgins, donde había plantación de cerezo. Tenemos 2 puntos en la región de la Araucanía y finalmente la más austral corresponde a la región de los ríos en Valdivia. Voy a ir por orden. Primero voy a concentrarme en las muestras de Cajón del Maipo. Ahí está la región metropolitana. Este es el transecto, esto es una representación, no es ahí la ubicación precisa de los puntos, pero es para entender la idea que la idea era completar transectos de la ladera de un cerro. Si bien el objetivo original, yo no fui a este muestreo por si acaso, pero si bien la idea original era llegar hasta la cima por razones de seguridad del personal, se decidió dejarlo hasta esta altura. Acá tenemos una vista aérea de los distintos puntos de Cajón del Maipo y acá pueden ver la altura a la que estaba cada punto. Entonces, CM1 estaba más cerca de la superficie que el CM3.2, por ejemplo. Ahí hay una visión más clara. Acá está Adriana con Marcos y donde se puede apreciar la altura, ahí se ve como el pueblito cercano, que esto es dentro de lo que es Fundo del Ingenio en Cajón del Maipo. Acá se puede ver el bosque esclerófilo. Acá podemos identificar un quisco y un quillay, por ende no hay mayor intervención humana acá. Y acá se muestran cómo fue el muestreo, que es algo importante a considerar en diseño experimental, porque siempre la cantidad de muestra no va a estar al lado de una carretera, donde yo pueda transportar grandes cantidades de suelo. Entonces, algo muy importante a la hora de ver, por ejemplo, el tamaño de un ensayo de macetas, cuánto voy a necesitar, qué volumen si requiero más repeticiones o no. Ya, vamos un poquito más al sur, a la región de O'Higgins. Ahí está. Acá solamente tengo una visión aérea del punto, que esto está dentro de lo que es la comuna de Graneros. Después, en la región de la Araucanía, tenemos 2 puntos, pertenecientes, uno a Pumalar, que de hecho Adriana se los mostró en la presentación anterior, y posteriormente de Traiguén. Y finalmente nos vamos a Valdivia, en donde acá tienen una visión aérea, y acá había un uso básicamente en pradera. Acá se puede ver un uso del suelo, y esta es una foto de cómo se hizo el muestreo. Ya, tenemos nuestros suelos. Si yo rescato la idea de los parámetros importantes que inciden en el comportamiento del cesio, podemos mencionar la materia orgánica y el pH. Esta flechita está en orden descendente, es decir, los valores de KD más altos que yo podría esperar según estos 2 parámetros están en esta zona, y los más bajitos acá. Si yo solo me concentrara en la materia orgánica, yo podría esperar un KD más alto, es decir, mayor absorción de cesio en el suelo R1 que corresponde a Valdivia y el más bajo de O1 que corresponde a Graneros en la región de O'Higgins. Si me fijara solamente en el pH, es el mismo caso. Sin embargo, las diferencias más notables se dan más que nada en la materia orgánica. Acá pueden ver, por ejemplo, en el caso de Valdivia, que sí es mucho más alto que en el caso de O'Higgins. En cambio, el pH tiende a ser algo que no tiene una diferencia tan notoria. Otro elemento importante es la competencia del cesio, que está en forma catiónica con otros elementos de la misma naturaleza. En este caso, el más relevante es el potasio, no solo porque es un catión, sino que también en tamaño se asimilan mucho. Entonces, tiende a haber una competencia entre el cesio y el potasio. Sin embargo, para estos suelos no habían contenidos de potasios que fueran de mayor relevancia. Sin embargo, igual los tenemos en consideración para ver si podemos establecer algún tipo de relación con los resultados obtenidos.
Y finalmente, respecto a la textura y al contenido de arcillas, se podría decir que eran similares. De hecho, la mayoría de los suelos tienen textura franca o limosa, o franco-arenosa, que es en el caso de solamente 3 suelos. Ahora, respecto a la determinación del KD, les voy a comentar rápidamente cómo se hizo la metodología. Uno toma 2,5 gramos de suelo previamente secado al aire y se deposita en un tubo Falcon de 25 ml. Ahí están los tubitos. Se preparan soluciones de equilibrio que no son más que soluciones de cesio previamente conocidas. Se agita, en este caso, hay autores que agitan, digamos, para esta determinación de estudio desde 16 horas hasta 6 semanas. Nosotros, al igual que colegas del IAE, lo establecimos por 5 días de agitación y no variamos este parámetro. Posteriormente se filtra, en donde esto me permite obtener una fase líquida que se puede someter a ICP masa y con eso hacer un tratamiento de datos que me permita determinar el KD. Ahora, respecto a la determinación y aplicación de las soluciones de cesio para la tierra, para los suelos que se utilizan en el ensayo de macetas, tenemos que asegurar que lo que uno aplica quede en forma homogénea y para eso utilizamos 2 tipos de metodologías. Uno se llama Spike porque si yo pienso en el tubo Falcon, donde tengo 2,5 gramos de suelo y 20 ml de solución, eso yo no lo puedo replicar a una maceta. ¿Cuántos litros de solución de cesio iba a tener que aplicar a tan poquito suelo? Entonces, lo que se hace es tener una solución más concentrada de cesio de la que yo quiero aplicar y, por ende, yo puedo aplicar menor volumen. Entonces, se separa en cuadrantes. Voy a cargar un pequeño video aquí. Se separa el suelo en cuadrantes en volumen conocido y con eso yo aplico a todos la misma cantidad de volumen y puedo asegurar que esté distribuido de una forma más homogénea. Además de eso, se utilizó un homogeneizador en donde uno deposita el suelo acá y se deja girar durante unos 10 minutos con tal de tener, digamos, una solución homogénea durante todo el suelo. Entonces, una vez que yo tengo mi suelo con la aplicación de cesio lista, se deposita en macetas todas a laminar a la igual cantidad de volumen. En este caso, este es el suelo CM1 en donde se sembraron semillas de tomate. En un inicio íbamos a trabajar con vallica, que es un tipo de hierba que se da en las praderas. Sin embargo, Daniel y Doris, que pertenecen al centro, nos ofrecieron esta alternativa y nos pareció interesante porque podíamos seguir la misma línea que las otras investigaciones que analizan la movilidad en distintas partes de la planta, que es algo que la vallica, además de raíz y parte aérea, no nos iba a entregar. Y acá está la distribución de macetas que se hizo en forma aleatoria. Una vez que la planta esté en el estado adulto, uno separa la planta, digamos, de la maceta, se analiza la planta, ojalá por partes, si es que sí, la planta lo permite, y también la cantidad de suelo que quedó, se somete a alta temperatura, después se procesa a través de molienda para obtener una materia seca, y se somete a digestión para así obtener una fase líquida que me permita que el ICP masa lo pueda detectar. Y a través de eso yo puedo calcular mi factor de transferencia y saber si es que la planta está consumiendo o no cesio desde el suelo. Cabe recalcar que a partir del digestor, en este proceso, tenemos el apoyo del Departamento de Tecnologías Compartidas, así que les aprovecho de extender mis agradecimientos. Y nuestra primera tanda de resultados para determinar el KD, nosotros usamos concentraciones que estaban usando colegas principalmente en Japón, que son del IAEA, y nos encontramos con la sorpresa de que nos dio bajo el límite de detección para todos los suelos, nos dio LD. ¿Qué significaba eso? Que en la fase líquida del tubo no estaba quedando cesio, por ende el suelo estaba reteniendo todo el cesio que yo le aplicara. Y eso no era conveniente para nuestro ensayo en macetas porque la planta no iba a tener cesio disponible para su consumo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, subamos las concentraciones un poco más, a ver qué es lo que pasa. Y aquí solamente seleccionamos, no todos los suelos, solamente a modo de screen, 5 suelos que correspondieron a algunos de Cajón del Maipo, O'Higgins y la región de Los Ríos, y obtuvimos lecturas. Sin embargo, ese signo de interrogación está ahí en la tabla del lado derecho, porque
son valores muy altos según la bibliografía, que para un suelo de textura limosa tendría que ir como por 3.500. Entonces nos llamó la atención y dijimos, acá todavía no podemos asegurar de que tengamos cesio disponible para la planta. ¿Cómo lo podemos analizar? En este gráfico se puede observar cada suelo y los valores de KD, y también nos llamó la atención que el R1, que era uno de los suelos donde esperábamos un valor de KD más alto, estaba por el suelo en comparación a los otros. Entonces, en este gráfico de acá analizamos la tasa de adición de cesio por kilo de suelo, es decir, cuánto cesio yo apliqué por kilo de suelo versus el valor de KD. Y vemos que efectivamente, a medida que yo más aplico suelo, bajaba el KD. Sin embargo, al momento de analizar la retención de cesio en la fase sólida, es prácticamente el 99% para todos. Por ende, teníamos que probar con otras concentraciones. Acá se puede ver que en otros suelos teníamos el mismo comportamiento respecto al cambio entre la tasa de adición y el KD. Después de varias tandas más, llegamos a un valor final, una tabla final con promedios de KD que son bastante bajos, pero que sí se podía observar que ya habíamos, digamos, pasado el punto de equilibrio o más bien de saturación. Por ende, yo tenía ya cesio disponible para que la planta lo pudiera tomar. Acá, no sé si acá están todos los gráficos en donde se ve básicamente que, por ejemplo, para CM1 habíamos quedado acá, esta fue las primeras tandas, y después acá esto está en punto de saturación. Por ende, yo sabía que el punto de equilibrio del cesio iba a estar entre estos dos puntos. Y eso ya era aplicable a mi ensayo por macetas. Y una situación similar se ve para cada suelo. Por ende, a cada uno se le calculó una concentración de cesio a aplicar particular. Ahora, ¿tiene esto relación con la información que nosotros manejábamos? ¿Se cumplen un poco los resultados esperados? Y la respuesta es que no. Esta tabla es exactamente la misma que la anterior, pero lo ordené de mayor a menor valor de KD. Y si vamos a materia orgánica, no se cumple este orden. Por ejemplo, el R1 que tendría que estar por acá abajo, o sea, por acá arriba, en realidad dio uno de los más bajos. Respecto al contenido de arcilla, nos pasó lo mismo. Entonces nos decíamos qué es lo que no estamos considerando o qué detalle o qué cosa tenemos que considerar además de este tipo de datos que son los que uno encuentra en bibliografía. Estos mismos datos los presentamos frente al IAEA y con colegas expertos en suelo nos preguntaron ¿y qué respecto a la ceniza volcánica en los suelos? Y nosotras como que retrocedimos a ver toda la información que teníamos respecto al orden taxonómico de los suelos que nos pueden dar ese tipo de información. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de los suelos de Cajón del Maipo y de O'Higgins, son suelos que provienen más que nada de sedimentos saluviales. Entonces la probabilidad de encontrar ceniza volcánica tiende a ser menor. En comparación a los suelos del sur de Chile, donde por ejemplo para A1, que es Pumalal, corresponde al ultisol, A2 corresponde a uniseptisol, y finalmente el de Valdivia es un umbric andosol que tiene más ceniza volcánica. El efecto de la ceniza volcánica es que dificulta la absorción de cesio de parte del suelo. Por eso ahora tenía sentido de que este resultado estuviera tan bajo en comparación a lo que nosotros esperábamos. Así que como conclusiones y desafíos, bueno, tuvimos algunos valores de KD, que es algo nuevo que se empezó a explorar en Chile, así que igual es un avance importante en respecto a cómo orientarnos en la metodología si lo queremos llevar a otras regiones del país. También el orden taxonómico de los suelos es una característica que quizás debería tener más relevancia a la hora de realizar este tipo de estudios. Y finalmente es importante construir una base de datos nacional para establecer o encontrar correlaciones entre la absorción de cesio y parámetros del suelo. Esto con el objetivo de pensar en remediación o, por qué no, predecir comportamientos de cesio 137 en suelos chilenos. Esta imagen es de las plantas que me producen, ¿y las plantas que están creciendo? Esta es una foto de ayer, del día 89 post siembra, y corresponde al suelo CM1, que es la primera maceta que les mostré en la presentación. Y sin nada más que agregar, les doy muchas gracias por su atención y siempre estamos abiertos a cooperación y, por supuesto, de tener conversación en la sección. Acá está el equipo de trabajo y muchas gracias.